Aquí habla tu hermano Gabriel Estevno desde Angola, Luanda, capital de Angola en África. Estamos aquí para hablar de la maravillosa gracia libertadora en Cristo Jesús. Cómo Dios nos rescató, estamos aquí para contar nuestra experiencia de vida. El testimonio siempre se cuenta en tres partes. La primera parte es antes de nuestro encuentro con Cristo, antes de convertirnos en cristianos o antes del bautismo, antes del primer encuentro con Cristo, que se llama el proceso de justificación en Cristo Jesús. Y la segunda parte es el momento del encuentro con Cristo, el momento del encuentro con Cristo. Y después la tercera parte es la vida después de nuestro encuentro con Cristo. Así se cuenta una historia y estamos aquí para contar nuestra historia de vida. Es nuestro testimonio, como decía Pablo. No me avergüenzo de hablar del amor de Cristo, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque de ella donde hay salvación para toda la humanidad. Entonces tampoco me avergüenzo de hablar de mi experiencia personal, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Creer o no es mi experiencia personal con Dios y son evidencias que mis ojos vieron y mis oídos escucharon. Así como Juan describe en 1 Juan capítulo 1, versos 1 a 5, él decía: lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. ¿Para qué? Para que tengamos comunión unos con otros. Te testifico que eso aumenta nuestra fe en Cristo Jesús. Si él vio a Dios, entonces también, si él lo vio, es real para él, es porque Dios existe. Para que creamos en algo, el ser humano hoy en día y especialmente el ser humano actual usa mucho la filosofía, usa mucho la lógica. El padre de la filosofía moderna, llamado René Descartes, decía: primero debemos desconfiar. Nadie confía en la primera instancia. Hay una persona que no conoce. Entonces, lo primero es desconfiar de todo a tu alrededor antes de volver a confiar. Así también tenemos, como dice Pablo en Hebreos capítulo 12, una nube de testigos. Tenemos una nube de testigos, por eso los creyentes creen, no porque creen de la nada, no es porque no haya evidencia, sino porque creen, porque hay pruebas y tenemos testigos como una nube para ayudarnos a crecer nuestra fe. Nadie puede creer y la fe no es ciega, la fe continúa y la fe convicta. Él confía, él cree en evidencia. No puedo creer en algo de lo que no estoy seguro. Tengo que creer en algo que tiene evidencia. Entonces, nuestra fe está basada en evidencia y espero que tengan un buen día. Estoy aquí para testificar a nuestros hermanos lo que Dios hizo en mi vida y puede hacer también en tu vida. Y para nosotros como jóvenes, solo decir a la juventud de Bolivia, nuestros hermanos y hermanas jóvenes de Bolivia, que Dios siga bendiciéndolo. Que Dios continúe bendiciéndonos en este camino nuestro, en esta jornada cristiana. Que Dios nos siga bendiciendo, pero antes de todo, antes de empezar con nuestra narración, hablemos con Papá del Cielo. Señor Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, alabado y exaltado sea tu nombre. En este momento rogamos la presencia de su Espíritu Santo, que pueda acompañarnos en esta narración, que sea glorificado tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Una vez Jesús dijo: es solo un capítulo. San Juan, capítulo 3, versículos 14 a 15, y él dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, importa que el Hijo del Hombre también sea levantado, y cuando él sea levantado, atraerá a todos hacia sí mismo. Entonces, cuando testificamos de la gracia de Cristo, estamos hablando de Cristo, lo que Dios hizo en mi vida, lo que Cristo hizo en mi vida y lo puede hacer también para tu vida. Dios hizo en mi vida, también puede hacer en la tuya. Y ese mismo Dios que hizo en mi vida puede hacer en tu vida. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, para empezar con nuestra historia, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, 6 versículos 12, que dice lo siguiente:
Nuestra lucha no es contra la carne. Nuestra lucha no es contra la carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra las potestades, es contra los poderes de las tinieblas, es contra los príncipes de este mundo, en los lugares celestiales. Solo para decir que nuestra lucha no es contra la carne. La gran batalla como tema final, la gran batalla final, nosotros es real y la gran batalla comienza con nuestra mente. O la gran batalla ocurre en nuestra mente. Nuestra mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. El campo de batalla entre el bien y el mal está en tu mente y en la mía, creer o no. Dios usa medios y métodos para convencer al ser humano de aceptar su salvación por la fe en Cristo Jesús. Por otro lado, también Satanás y sus demonios también usan medios y métodos para convencer, para persuadir, para hipnotizar a las personas a creer en su sistema falso de adoración. Dios usa hombres. Dios usa a hombres que son llamados agentes activos y pasivos. Así también, del otro lado, Satanás también usa agentes, usa personas. Y esos agentes pueden ser activos o pasivos. Agentes activos son aquellos que conocen, que están convencidos. Por ejemplo, un cristiano, un pastor, un teólogo, un anciano, un joven consagrado a Dios. Él es un agente activo de Dios porque conoce a Dios. Él conoce a Jesús y es amigo de Jesús. Entonces, esta persona es una persona activa. Es un agente activo de Jesús porque se conoce como Jesús. Es lo que dijo Jesús: conozco a mis ovejas, de mis ovejas soy conocido. Eso es la realidad. Pero existen aquellas personas pasivas que no conocen a Dios de forma convincente, pero testifican de la maravillosa gracia de Dios. De Dios, ellos hablan de Dios, hablan del Creador, incluso sin conocerlo taxativamente, incluso sin tener comunión personal con Él, pero ellos creen. Y admiro a esas personas que nunca han visto a Jesús cara a cara, pero creen que Jesús es real, aún sin haber tenido un encuentro personal. Admiro ese tipo de personas, creo que Dios les bendiga, que Dios continúe bendiciéndolos. También, por otro lado, Satanás también tiene agentes activos, y son personas que se han entregado al servicio de Satanás y sus demonios de forma activa. Ellos entran, se comunican con los espíritus, se comunica con Lucifer y ellos reciben orientación y también enseñan a otras personas, y esas personas implementan los medios y métodos para engañar a las personas, para que las personas estén distraídas con medios de tecnologías, con medios en todas las áreas, en todas las generaciones, independientemente de cada generación existente entre nuestro mundo. Satanás siempre usó hombres. De esos hombres voy a contar otra historia. Tal vez solo has oído hablar. De un lado, estás acostumbrado a escuchar parte de Dios. Está acostumbrado a escuchar solo a los profetas, a los apóstoles, a los pastores decir que Dios hace. Pero tampoco nunca escuché lo que hace Satanás, y que Satanás también tiene agentes aquí en la tierra que también se comunica directamente. De los que también se habla, Satanás existe, es real, es un ángel real. Y los ángeles caídos, que son los demonios, también son reales y también se comunican con las personas, dan instrucciones a las personas. Y de esas personas yo era uno de ellos. Fui educado por los ángeles, tuve un encuentro personal también con Lucifer, hablé directamente con Satanás. Él es un ángel real, los ángeles caídos también son reales, creer o no, eso significa que es un ángel real. Son hechos, eso no va a cambiar nada. Creer o no, eso no va a cambiar la verdad. Eso es una verdad absoluta. Y Satanás y sus ángeles no son como esos ángeles, como los medios muestran, como los medios presentan, que tiene cuernos. No. Satanás es un ángel hermoso hasta hoy, en este mismo momento. Y los ángeles caídos también son reales y son hermosos. Es solo para dar un ejemplo. Si yo los veía, mis ojos se abrían, porque tenían ojos espirituales.
Ellos me habían abierto los ojos, solo para decir eso. Estoy adelantando un poquito, no se lo pierdan. Son 3 capítulos, son 3 días, no te pierdas los 2 últimos. Este es el primero, esta es la introducción. ¿Por qué? Entonces mi nombre es Gabriel Esteban, como decía. Tuve un encuentro personal con Satanás, fui educado por los ángeles caídos y también tuve un encuentro personal con Jesucristo. Es ese mismo Jesucristo en quien crees, que solo lees en la Biblia y escuchas de los pastores y tienes la fe, tienes la certeza. ¿Crees que Él es real? Tú tienes. Dios realizó evidencias que Él existe en tu vida, te lo mostró, pero nunca lo viste con tus propios ojos. Él existe. Entonces, estoy aquí para hablar de esto. Lo vi con mis propios ojos y lo escuché con mis propios oídos. Lo que Él me dijo, no pierdas esa oportunidad. No pierdas esta narración. Que Dios nos acompañe y comencemos. En el nombre de Gabriel Esteban, yo nací en la provincia de Luanda, en la capital de Angola, en el municipio de Ingombota, en el barrio de Boavista, en la calle Comandante Quimaquenda. Esta es mi narración, pero antes de mi historia, lo que sucede es que antes de mí existían mis antecedentes. ¿Quiénes son mis padres y mis abuelos? Mi abuelo, somos del privilegio Bakonga. La tribu Bakongo aquí en Angola, en África, es una tribu respetada por su cultura, por su tradición. ¿Por qué? Porque siempre que habla, si yo estuviera en medio de mis amigos, aquí angoleños, africanos, todos de la misma nacionalidad, del mismo país, de la misma profesión, y yo decir que soy Bakongo, en su mente vendrá, ustedes son hechiceros, ustedes son de la magia negra, ustedes autorizan, porque la magia negra y blanca o el hechizo es parte de nuestra cultura y es una realidad para el mundo espiritual. Esto forma parte de la espiritualidad. La espiritualidad forma parte de nuestra cultura. Y mi abuelo en esa época lo llamaban Viejo Bengo y él era rey. El regidor, rey o soba son jefes tribales africanos. Un soba significa un rey. En realidad, un jefe tribal africano es el jefe de una determinada tribu y él representa el poder máximo de la cultura ante el gobierno, representa a la comunidad, representa a su pueblo ante el gobierno del gobierno, y en todas las circunstancias él cuida de su pueblo y administra a su pueblo, implementa la continuidad de las generaciones según la tradición. Entonces, para ser un sobo, para ser un rey, también se necesita poder sobrenatural, también necesitas comunicarte con los espíritus. Y mi abuelo no solo era rey, sino también el jefe de los jefes tribales africanos. Y para ser jefe o regidor, jefe de los jefes tribales africanos, es necesario tener más poder que un propio rey. Tienes que tener aún más. Entonces, él, además de ser soba, también era un sacerdote satánico. ¿Cómo es un sacerdote satánico? Él era un sacerdote satánico en el mundo de la sociedad secreta. Él formaba parte de la magia negra y la magia blanca. Porque esta historia comienza en la provincia de Uige. La provincia de Uige es una de las 8 provincias de Angola. Angola, en el mapa geográfico, está representada por 18 provincias. Y de esas, estoy hablando de la provincia de Uís y de la provincia de Uís. Uís tiene 16 municipios y desde los 16 municipios estamos hablando del municipio, el municipio de Cangola. Anteriormente se llamaba Cangola, pero el mapa geográfico actual cambió el nombre el municipio tomó el nombre de Alto Kawali. Alto Kawali es el nuevo municipio. Y estamos hablando de la comuna de Bengo, donde todo comenzó. Es allí donde mi abuelo, mis abuelos, mi madre, también es allí donde apareció un ángel llamado Asba, a mi abuelo llamado Bengo, que era el rey, y anunció el nacimiento, ya que mi madre en ese momento tenía dificultad para tener hijos. De acuerdo, ella tenía dificultades para tener hijos, pero los espíritus habían cerrado el útero de mi madre.
Los espíritus han cerrado el vientre de mi madre para su propia manifestación, para la manifestación de su poder. Porque toda la comunidad, todo el municipio sabía que esa familia, desde aquella chica y ese hijo del rey, no tenían problema en alcanzar. Ese que todo el mundo sabe. Pero cuando aparece este ángel llamado Asbad, es mi abuelo, padre de mi padre, que era el rey, llamado Viejo Bengo o Viejo Esteban, aparece a él y anuncia que del vientre de tu hija saldrá un príncipe. Alguien saldrá para ocuparse de los protocolos del sabio de Sión, una sociedad secreta y muy conocida, renombrada. Será un príncipe, será educado por ángeles, recibirá la mejor educación, pasará por un proceso extraordinario y que va a representar la bolsa, tribu, va a representar a su asociado, va a representar a su país en esta comunidad, en este grupo secreto de las sociedades secretas y entre el mundo, y él será grande. Entonces vamos a educarlo, pero él también dictó las reglas de cómo al niño o como yo debería ser educado, qué tipo de alimentación debía tener. Él dictó las reglas que tienen que ser alimentos sin 100% vegetariano, vegano, nada de comida refinada. Decían que la comida refinada es para los esclavos. Los esclavos son los que tienen que comer el alimento refinado para destruir sus mentes. Pero las personas como dioses necesitan alimento saludable para que tengan salud física, mental y espiritual. Y tiene la capacidad de tener el conocimiento para persuadir, para ser una herramienta exacta de los espíritus. Para que sea un instrumento exacto de los espíritus, necesita tener salud física, mental y espiritual. Y uno tiene que ser de mente abierta, y para eso hay que crecer lejos de la ciudad. Y allá, ¿qué pasó? En esa época, mi país llamado Angola, aquí en África, estaba en guerra civil. Una guerra civil que duró 27 años y mató a mucha gente. Y en esa guerra hizo que mis padres, mi madre y mi padre dejaran la provincia de Wish y se desplazaron a la provincia de Luanda, que es la capital, donde era más seguro. Entonces, cuando se desplazaban, yo estando en el vientre de mi madre, cuando llegamos a la provincia de Luanda, que es la capital de Angola, estamos hablando en el municipio de Zimbabue, en el barrio de Boa Vista, en la calle Quimaquenda, es allí donde tuve el privilegio de nacer. Eso fue el 17 de septiembre de 1990. Tuve el privilegio de conocer el mundo y de ver el mundo, y a partir de ese momento, 9 a 10 meses o 11 meses me enfermé gravemente y los ángeles querían que mi madre se trasladara de la provincia de Luanda, que es la capital, a la provincia de Wexford, donde todo comenzó, porque querían que creciera en la hacienda, que creciera distante de la sociedad humana, de la sociedad común, de la masa popular, porque tenía que ser educado por los ángeles. Tuve que crecer lejos de la sociedad común para recibir una educación interna, una educación para los iniciados, una educación por encima de lo normal, que no forma parte del sistema externo, sino de una educación del sistema interno. Y de esta educación estaba allí mi madre. Yo me enfermé gravemente. Mis padres en ese momento tenían recursos, viajamos, fuimos a hospitales, clínicas, no podían. No lograron detectar qué tipo de enfermedad tenía. Entonces nos vimos obligados a mudarnos de la provincia de Luanda, que es la capital de Angola, a la provincia de Uís, donde todo comenzó en el municipio de Cangola antiguamente, como se llamaba, y actualmente es Alto Cawaule. En el mapa geográfico encontrarás Alto Caballo y allí hay una comuna llamada Bengo. En la comuna de Bengo hay un barrio llamado también Bengo, ahí es donde estábamos. Tuve que regresar, mi madre y yo fuimos allá. Mientras mi papá estaba en la ciudad, en la capital del país, nos quedamos allí. En cuanto mi mamá y yo llegamos a la provincia,
y en el lugar exacto. La enfermedad desapareció de una forma sobrenatural. No tuvo explicación, pero la enfermedad simplemente desapareció. Y allí comenzamos, incluso un ángel llamado Acibalde apareció a mi abuelo diciendo que el niño tiene que dejar la comunidad, tiene que dejar el barrio rural para la zona más aislada, tiene que crecer, ser en la granja. Y en esa granja, recuerdo cuando llegamos a la granja, yo era pequeño aún, más pequeño, aproximadamente 1 año, pero una persona del otro lado no es diferente de una persona normal. Allí el sistema es muy diferente. Cuando vivimos en la dimensión física y la dimensión espiritual es otra cosa, las cosas son muy diferentes del sistema normal. La espiritualidad es real, el gran conflicto es real. Creas o no, los ángeles son reales, los espíritus son reales, aparecen. Y allí fui educado por los ángeles. Vi a los ángeles caídos de varias formas. Me educaron y se manifestaron de varias formas para comunicarse conmigo. Y allí en esa granja los empleados eran llamados mayombola. Los mayombolas son personas compradas por mi abuelo por dinero, eran compradas por dinero por las familias necesitadas. ¿Cómo se dice? Mayomola o almas del otro mundo. Has escuchado hablar de que una persona muere, pero puede aparecer en el otro lado, puede empezar a trabajar. Si murió en Bolivia, puede aparecer en Brasil y trabajar en Brasil. He oído hablar de eso, de que alguien murió, pero apareció en otro lugar. Son esas personas. Pero en realidad eso no es exactamente así, porque no existe cuando la persona muere, se acabó. Pero ¿quiénes son esas personas que trabajaban? Son personas que compraban, manipulaban a las personas. Yo fui testigo de eso con mis propios ojos. Ojos sin que nadie me cuente, recordándome de que ocurrió en un proceso que seguí con mis propios ojos. Uno de los miembros de la sociedad secreta compró una persona y esa persona quería manipular, los espíritus manipularon la visión de todos los que conocían a esta persona. De todos los que conocieron a esta persona que estaba enfermo, manipularon que estaba enfermo y mataron a un animal. Y ese animal, los ángeles manipularon la visión, hipnotizaron los ojos, crearon una ilusión óptica para todos los que conocían a esa persona. Vieron al animal que mataron, pero la gente normal, debido a la ilusión óptica, ellos contemplaban ese animal como si fuera una persona. Y enterraron ese animal como si fuera una persona, porque lo veían como si fuera una persona. Persona y la propia persona real estaba en otra provincia llamada provincia de Malanche. Solo para decirlo, que la persona real estaba del otro lado, pero el animal que estaba muerto. Los ángeles espíritus crearon una ilusión óptica para las personas que conocían a esa persona, para ver a ese animal como si fuera una persona. Y enterraron al animal como si fuera una persona, porque todo el mundo lo veía como si fuera una persona. Y la propia persona estaba al otro lado. Eso es lo que pasaba. Entonces esa persona real trabajaba como esclavo y el animal que enterraron como si fuera la persona, que vieron como si fuera la persona. Y que la gente pensará que es la persona, pero no lo era. Así es. Entonces, hoy empezamos, simplemente dimos una introducción. Mañana no pierdas esta oportunidad, mi querida hermana y mi querido hermano. La historia es larga, pero vamos a resumirla en 3 capítulos. Este es el primer capítulo que llamamos capítulo de la introducción. No te pierdas cómo fui educado por los ángeles, cómo tuve un encuentro personal con Satanás. ¿Qué le dije a Satanás? ¿Cuáles son las cosas que él me dijo? Estas son las cosas que los ángeles me dijeron. Para mí y cómo empecé a trabajar, que comencé a hacer en viajes nacionales e internacionales, aún en el mundo satánico. No te pierdas esto mañana, en las mismas horas. Que Dios siga bendiciéndote, que Dios continúe acompañándonos y no te pierdas el 3er capítulo, que es el más importante, nuestro encuentro o la vida después de nuestro encuentro con Cristo. ¿Cómo tuve un encuentro personal con Jesucristo, en quien tú crees que es real,
Tú crees que es real, pero nunca lo has visto. Tuve el privilegio de verlo cara a cara, como Pablo una vez lo vio con sus propios ojos, para el próximo episodio. Así que no te lo pierdas. A esa historia, no pierdas esta oportunidad. Mañana aparece y continuaremos en el mundo. El mismo capítulo de la misma historia, cómo Cristo me rescató, cómo Cristo me sacó de la estrella hacia su luz maravillosa. Que Dios continúe bendiciéndonos. Que Dios siga bendiciéndonos y te agradecemos por tu presencia en este momento. En este lugar, agradecemos a Dios por tu presencia y por habernos cuidado durante el día. Una vez más, estamos en el segundo episodio, continuando nuestra experiencia con el día. Lo que Dios hizo en mi vida antes de mi encuentro con Cristo. Entonces continuamos, como ya decía, mi nombre es Gabriel Esteban. Continuando, decía que estaba en la hacienda y allá en la hacienda fui educado por los espíritus. Y esos espíritus, estoy hablando de espíritus caídos, los ángeles caídos, son ellos quienes me educaron. Yo recibí la educación, no la educación de las masas populares, sino la educación interna o educación del sistema interno. Lo recibí de ellas. Pero lo más importante no es lo que hice, no son los encuentros que tenía. Y yo también decía que mi abuelo era sacerdote satánico. Y siendo él sacerdote satánico, el sacerdote que hacían, tenían reuniones. En esas reuniones sacrificaban personas, realizaban sacrificios humanos para agradar a los espíritus. Y también controlaban la mente de las personas en cualquier lugar de la comunidad. Incluso en el país, ellos buscaban tener el dominio de la mente de las personas y principalmente de la juventud, porque lo más importante es tener el control de la mente de los jóvenes, porque la juventud es el motor de toda la nación, de cualquier comunidad. Tener el dominio de la mente, de la juventud. Hoy la juventud es la fuerza motriz de cualquier sociedad y también de la iglesia. Entonces, vamos a enfocarnos. Nuestro enfoque aquí es lo que Dios hizo en mi vida. Nuestro enfoque es Jesús. En esos encuentros, recuerdo que en la hacienda, los juegos con los que los ángeles me educaban eran simplemente satánicos. Era para educarme, para tener un espíritu frío y oscuro, para no amar a las personas. Me decía que amar a las personas es un desperdicio, que el amor al prójimo es para los débiles, no para los dioses, porque estaba siendo entrenado para ser un príncipe, para ser un dios, el dios de este mundo, para ser un modelo. En mi área específica estaba siendo preparado para ser un escritor. Entonces es normal un guionista de cine. Un guionista es aquel que escribe todo lo relacionado con historias. Él simplemente escribe y les da a los autores o a cualquier persona que pretenda realizar algo, actividades, sean ellas teatrales o para el cine. Entonces, son esos especialistas inspirados por los demonios. Yo era un canal de los espíritus, fui educado para ser un canal de los espíritus. Cuando hablamos de canal o de ser reptiliano, ¿pero qué es un reptiliano? El mismo proceso. ¿Qué pasó con la misma historia bíblica en Génesis? En el Génesis capítulo 3 encontrarás que Satanás usó la serpiente como un canal para comunicarse con Eva. Mientras Eva simplemente contemplaba, ¿qué veía Eva? Eva solo veía con sus ojos normales. Ella solo contemplaba, solo podía ver simplemente la serpiente. Y no podía ver quién estaba detrás de las serpientes, que utilizaba de repente como un canal o el ríteo. Así sucedió. Satanás usó a la serpiente como un canal, como un medio. Eso es, podemos decir, como un medium. Diciendo medium, cuando la serpiente hablaba, no era la serpiente la que hablaba. Quien hablaba era Lucifer, era Satanás. Satanás era quien hablaba y la serpiente solo se movía. Movía los movimientos de su cuerpo y tanto de su boca para hacer entender a Eva que la serpiente hablaba. Pero en realidad quien estaba hablando era Lucifer. Estaba usando el reptil, la serpiente como un canal, como un medio, una industria. Así también yo estaba siendo preparado por los espíritus para ser un medium, para ser un canal
para comunicar la voluntad de Satanás, la voluntad de los espíritus al mundo. ¿Y para qué? ¿Para hacer qué? Para tener el dominio de la mente humana. Y principalmente de los niños. Y de los niños, la juventud. En segundo lugar, primero, tener el control de la mente de los niños y también la mente de la juventud. Entonces, estamos en una gran batalla. Y en esta gran batalla entre el bien y el mal, creas o no, son hechos reales. Aprendí a cómo tener dominio sobre la mente humana. Y aun cuando era niño fui educado por los ángeles. Cómo la mente, la mejor forma de dominar la mente humana, la aprendí de los medios y métodos. Como nuestro tiempo es corto, hablemos de forma resumida las cosas más importantes que afectan a nuestra sociedad, que afectan a la iglesia en Cristo y que afecta todo el mundo y ha traído a muchos jóvenes, hasta intelectuales, abandonan la fe que tenían desde que eran niños, aquello que aprendieron. Entonces, en estas prácticas, de las cosas más importantes que aprendí de los espíritus, que aprendí de los ángeles caídos, que voy a intentar describir aquí de manera resumida. Mira, Dios usa medios y métodos para la salvación del alma humana en todas las generaciones. Desde el momento en que el ser humano cayó en pecado, Dios ha usado, sigue usando los mismos métodos, independientemente de cada generación que venga al mundo. Él va utilizando el lenguaje para que esa generación que vive en ese momento comprende el lenguaje del Creador para la salvación de almas. Y Dios ha usado hombres y mujeres, seres humanos, para convertirse en un instrumento de justicia para la salvación de otras almas. Así también, en el otro lado, es lo opuesto. Satanás no creó ningún otro método. Simplemente imitan lo que Dios ya hizo, lo que Dios creó, porque no tienen la capacidad de crear algo de la nada, no tienen esa capacidad. Entonces ellos imitan lo que Dios ya ha hecho. Entonces Dios siempre usó medios y métodos para la salvación del ser humano, que se encuentra en la Biblia Sagrada, y no solo en la Biblia, sino también en otros libros teológicos e históricos, también como un libro de la naturaleza que revela la creación del gran creador, la creación del gran creador del universo. Podemos encontrarnos, porque la naturaleza es un libro abierto para leer y comprender la grandeza del gran creador del universo. Pero, por otro lado, también existen también Satanás y sus ángeles caídos, no solo los ángeles, sino también la gente de las sociedades secretas que se entregan voluntariamente. Otros son de familias ya consagradas desde su niñez. Son personas consagradas para la obra, para continuar las obras de generación en generación. También hay linajes, hay familias reales, y entre esas familias reales también hay otras familias de su propio uso. A veces elige a algunos de sus miembros para formar parte de estas sociedades secretas. Entonces, entre ellas yo formaba parte de estas sociedades secretas. Fui educado y preparado por los ángeles. Me enseñaron los métodos que voy a tratar de escribir aquí, lo que puede ser una sorpresa para ti, para tener el dominio de tu mente. Necesito saber qué comes, qué bebes, qué escuchas, qué tocas. Básicamente estamos hablando, en resumen, de los sentidos, los 5 sentidos que forman parte de la entrada del alma. ¿Cómo puedo tener el dominio de una persona? A través de estos 5 sentidos. Entonces, vamos a empezar. Hay medios y métodos, pero vamos a empezar con los métodos. Los métodos que usábamos, del otro lado, como hablamos de las sociedades secretas, era un canal de los espíritus, era un reptiliano. Mira qué significa reptiliano. Puedes buscarlo. Significa satanista de alto nivel. Dependiendo de tu nivel, se les llama reptilianos o canales o mediums. Para la voluntad, y muchos de ellos tienen varios espíritus, y él tenía varios espíritus también. Entonces, hablemos de eso, de los 3 métodos que aprendimos en el otro lado. El primer método es el método de la intemperancia. El método de la intemperancia quiere decir la falta de autocontrol o apetito no controlado. Pero en el apetito incontrolado o la intemperancia está en todos los sentidos, en el sentido general
no solo el apetito. A quien no tiene control de sí mismo, es muy fácil dominar a esa persona. Es muy fácil tener dominio sobre la mente de este niño, de esta juventud. Como cuando no tienes disciplina, es como si fuera la ola del mar que se lleva en cualquier momento. Entonces, la mejor forma de crear, de dominar la mente humana, primero no es crear la mente de la falta de dominio propio, hay intemperancia o la falta de autoestima. Tal vez ya has oído hablar de la falta de autoestima o de la falta de autocontrol. No sabes lo que quieres. Principalmente la sociedad moderna, la sociedad que se llama sociedad líquida. No tienen convicción. Y como tú no tienes convicción, es más fácil. Te llevaré por la teoría que te transmitiré, te convenceré psicológicamente y utilizando todos los medios de la psicología, de la psiquiatría, de la psicología, para dominar tu mente porque tú ya no tienes control. La primera forma es quitar el control que está en la mente del ser humano. Este método tiene la función de destruir el control que hay en el ser humano. Por eso es importante que tengamos la presencia del Espíritu Santo, que nos dé la capacidad para que nos guarde de las tentaciones. Y otro método, el segundo método, es el método de la presunción o yo del ser humano. Todo ser humano por naturaleza estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, está inclinado a ser un Dios. Él está inclinado a ser un Dios. ¿Recuerda la tentación que Satanás le hizo a Eva? Le decía a ella, el día que comamos de ese árbol, ciertamente tus ojos se abrirán y serás como Dios. ¿Recuerdas esa tentación? Serás como Dios. Así es como lo usan. Para levantar la presunción, para levantar el yo que existe dentro del ser humano. ¿Cuántas veces le hablaste al otro? Yo puedo, yo soy fulano de tal. La Biblia es clara al decir que yo soy pertenece únicamente al gran creador. Cuando te autodenominas diciendo yo soy, o en otras palabras, aquel que tiene el poder de decir yo soy, es aquel que tiene el poder de hacer lo que él quiera. Y aquel que tiene el poder de hacer lo que quiera significa Dios. El yo es el método, es una forma de crear en la mente del ser humano. Niños, jóvenes, implementarla y sembrar en sus mentes que ellos no necesitan a Dios. Porque Él también sembró eso entre los ángeles. Aprendí eso del otro lado. Él también sembró eso entre los ángeles. De que no necesitamos un creador para enseñarnos lo que debemos hacer. Porque puedo hacerlo yo soy. Yo puedo hacer las cosas según mi voluntad, según lo que quiero. Así que es de esa manera. Son métodos que parecen simples, pero no lo son. ¿Viste? Más tarde llegaremos allí. Y daremos más detalles, donde pueden encontrar más detalles estas cosas. La experiencia es mía. Lo que hizo Dios, lo que yo hacía antes. ¿Cómo me usaron los espíritus? El tercer método es el método de la adoración. El método de adoración es donde se resume el gran conflicto. El gran conflicto se resume en la adoración. Y aprendimos allí, como satanistas de alto nivel, como reptilianos, que debemos tener una mente abierta. Por eso es que teníamos que ser vegetarianos estrictos. Si quieres saber algo, investiga sobre todos los mayores científicos que existieron en la historia. Pero descubrir que muchos de ellos eran estrictamente vegetarianos. Y muchos de ellos también viven fuera de las ciudades. ¿Sabes por qué? Para tener una mente abierta, para tener paz. Para tener una mente abierta es necesario, primero, tener dominio de uno mismo. Es así como me enseñaron. La adoración es uno de los métodos. La adoración es uno de los métodos que aprendimos. Que se resume todo el gran conflicto entre el bien y el mal. Dios quiere ser adorado. Del otro lado, en Satanás, sus ángeles también quieren ser adorados. Esta es una realidad. Entonces, cuando hablamos de la adoración, hablamos también de la religión individual. Este método tiene la forma de crear en la mente del ser humano. Aprendimos que es una forma de crear en la mente del ser humano. El ser humano, especialmente los niños. Principalmente en los niños y en la juventud, el espíritu de la religión propia. ¿Cuál es el espíritu de la religión propia? El espíritu de la religión propia es un Dios personal. Cada uno tiene su Dios personal. Cada uno tiene su religión personal. Pero ¿qué significa religión?
significa reconexión o unión, unir o ligar de nuevo. Que viene del griego, viene del latín, solo hay que buscar, lo encontrarás. Que la religión, de forma individual, es lo que me une a mi Dios, lo que me acerca, todo lo que me acerca a mi Dios personal, ¿ok? A mi Dios personal. Entonces, este método tiene la forma de crear en la mente de todo ser humano, en la mente del ser humano, el Dios individual, la religión, la adoración, a quien adoramos nosotros. Entonces, primero, cada uno tiene sus gustos. Cada uno tiene sus gustos, lo que más ocupa su mente. Lo que más ocupa la mente, esa mente tiene que ver con aquello que más ocupa nuestra mente. Lo que ocupa más nuestra mente, eso es nuestra religión, eso es nuestro Dios, porque ocupa nuestra mente constantemente. Ocupa nuestra mente constantemente. Entonces, que Dios pueda protegernos de estos métodos. Estamos contra el reloj. Porque el tiempo es corto. Y también tenemos los medios que aprendimos, que fueron enseñados por los ángeles. Por los ángeles caídos. Ellos tenían el primer método, el primer medio, la riqueza. Todo ser humano por naturaleza nace con deseo de crecer en todos los aspectos. Todo ser humano, pobre y rico, tiene el mismo deseo de ser rico. Y por eso el deseo y la ansiedad de querer más hacen que el ser humano se vuelva esclavo. Porque se utiliza este método para convertir al ser humano, la insatisfacción, crear el condicionamiento del ser humano a la insatisfacción de la búsqueda de lo que no se tiene. Y cuando se tiene la satisfacción de la búsqueda que no se tiene, se vuelve ingrato con su creador y con las cosas que hace en la vida de cada ser humano. Ser humano. Y esto hace que se vuelva contra su propio creador, volviéndose ingrato y volviéndose esclavo de la búsqueda de lo que no se tiene. Y otro método, el otro medio es el de la moda, modalidad, fama. Todo ser humano, por naturaleza, tiene un modelo. Y en este medio utilizan varios modelos. Hay un modelo que es un modelo exacto para aquellos que creen en el creador de los cielos y la tierra. Hay un modelo que el creador dio a toda la humanidad para la salvación de toda la humanidad. Pues él mismo se declaró ser el camino, la verdad y la vida. Y este medio tiene la forma, se les ha enseñado, que es un medio para distraer la mente, para quitar la concentración de las personas, de todo ser humano, principalmente de la juventud y los niños, desviar el foco del gran creador, del gran modelo, que es Jesucristo, el que murió en la cruz para la salvación. Entonces, este medio se utiliza para distraer, para crear distracción al verdadero modelo y seguir modelos que ellos pretenden, cada uno según su propio gusto. Hay un modelo a seguir. ¿Cuál es tu modelo? ¿Sabes cuál es el modelo que sigues? En el deporte hay un modelo. Y también hay otro medio que es el tercer medio, es el medio de entretenimiento y diversión. Este método, donde están también los medios, donde podemos encontrar las películas, donde podemos encontrar el deporte, donde podemos encontrar todos esos medios se utilizan para la distracción, para distraer la mente, para captar la atención de la mente humana y hacer la mente del ser humano ociosa. Internet, cuando hablamos hoy en día de Internet, tiene muchas influencias, ¿ok? Estas influencias que hacen se convierten en nuestros modelos. Ok, sí, conforme hablaba, este es nuestro modelo y estos modelos seguiremos. Siguiendo estos modelos nos aparta del gran creador y también del entretenimiento o diversión o entertainment. Cuando estamos hablando del entretenimiento, estamos hablando de cosas más importantes, especialmente hoy en esta generación, la generación líquida en la que vivimos. Nos enseñaron que es la mejor manera de dominar la mente humana y ocupar su mente para que no piense en su creador. Les dejamos ir a sus iglesias, cada uno en su día, el que prefiera, pero durante la semana ocuparemos sus mentes, principalmente las de los niños y los jóvenes. Vamos a ocupar nuestra mente con lo que vamos a crear a través de Internet, a través de cosas según la voluntad y la realidad de cada sociedad que existe en el mundo. Y también aprendemos. Yo aprendí, ¿Está bien?
aprendí con los ángeles. De la división de la santísima divinidad, Para hablar sobre la divinidad satánica, entre ellas se dividen en 3 grandes grupos, también cada uno con función diferente. Cada ángel caído tiene su grupo y sus funciones. No todos ellos tienen las mismas funciones, no. Aprendí de ellos, experimenté con ellos. Tenía varios ángeles que me acompañaban, porque desde mi infancia siempre fui acompañado por los ángeles caídos. Y él siempre estaba a mi lado, estaba acompañado por esos 3 grupos. Estos 3 diferentes grupos de los ángeles caídos. Entre ellos están primero los espíritus caídos. Los espíritus caídos, que se llaman espíritus familiares o amigos. Estos espíritus son expertos en todas las generaciones existentes, en todas las generaciones del ser humano. Son especialistas y tienen el poder de manifestarse, de transformarse en imagen y semejanza de personas que ya han muerto para comunicarse con los vivos, para hacer entender a las personas vivas que después de la muerte todavía hay esperanza. Esta es la realidad en todas las generaciones. Puedes encontrar también esta experiencia en la Biblia. Y Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, también encontrarás esto. ¿Ok? Esa es la experiencia, pero son hechos, son los hábitos especialistas para esa función. Y también están los ángeles caídos, llamados espíritus guerreros. Esos espíritus guerreros son especialistas, lo aprendimos. Yo también estaba acompañado por los espíritus. Son especialistas y por eso son expertos en crear guerra, en crear disensión, en crear conflicto, en crear separación entre amigos, entre familias, sociedad, nación contra nación o país contra país. Ellos son especialistas. Todavía lo recuerdo como si fuera hoy. De las caminatas, de los viajes internacionales que hacíamos, que yo estaba ahí, yo presencié. Fuimos a un lugar, a un país donde había paz, pero creamos el orden del caos. ¿Has oído hablar del orden del caos? Fuimos allí para crear el orden del caos. A partir del presidente que estaba en el poder en la época del país, si quieres saber más de esa experiencia, lo encuentras en el libro. Y allí cuando llegamos, lo implementamos a través de los espíritus. Vamos directamente con la entidad superior del país para crear guerra, para crear caos, porque querían implementar una ley. Y esa ley para oprimir a la sociedad, porque para estos, cuando se crea guerra y disensión, mejor para ellos. Y también está el tercer grupo que se llama los espíritus flemáticos o espíritus tristes. Esos espíritus, estos ángeles caídos, son tan poderosos. La mayoría de ellos están presos, no están presos, pero no les están permitidos ni autorizados sus poderes para destruir a la humanidad, porque es un ángel de él. Estos ángeles, muchos de ellos, o la minoría de ellos que todavía tienen la función, son ellos los que trabajan en los laboratorios, crean enfermedades para la sociedad, para disminuir la masa popular. Son los más tristes con Dios, con su Creador, están más decepcionados con su Creador, y como no tienen el poder de luchar directamente contra Dios, la mejor forma de entristecer al corazón de su Creador es matar a las personas, es matar a la criatura de su Creador. Entonces son especialistas en eso. Entonces, solo para decir que nuestro testimonio continúa en el 3er capítulo. Es en el 3er capítulo donde vamos a encontrar que tuve un encuentro con Jesucristo. Yo también fui educado, recibí la presencia de la entidad superior, que era el ángel caído en Lucifer, cara a cara. Él estuvo conmigo, me enseñó a llamarlo Padre, me enseñó a llamarlo Esdakuyas. Aquí es mi Padre, mi Rey. Yo era un príncipe para ellos, fui educado por ellos, fui educado por los ángeles caídos y he tenido encuentros personales de varias formas con ellos. Yo lo llamaba Padre. Lo llamaba Padre porque me enseñaron a llamarlo Padre. Pero lo más importante en esta historia es que guardemos eso aquí. En el otro lado, tener la batalla entre el bien y el mal se reduce a nuestra mente. La batalla entre el bien y el mal, aprendí que se resume en la mente humana. Crear medios y métodos, utilizar los medios y métodos que acabo de citar para tener el dominio de la mente humana. Y también
de las revoluciones que aprendimos a través de Alexandre Croile, uno de los mayores satanistas, considerado como el padre del satanismo moderno. Y allí aprendemos de las revoluciones, de esas revoluciones. Aprenderemos en el próximo capítulo. No pierdas esta oportunidad, que Dios nos acompañe. Y no te lo pierdas mañana. Muchas gracias por su paciencia, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, la juventud de Bolivia. Bienvenido al último capítulo, la última parte. Como decía, estamos hablando de las revoluciones que aprendí a través de ese mundo con los espíritus que me enseñaban. Porque me enseñaron muchas cosas, hicimos muchas cosas negativas de ese lado. El tiempo, cómo debemos resumir de forma que decimos las cosas más importantes. Entonces, es por eso que estamos aquí hablando de las revoluciones que aprendimos, que yo aprendí, con los espíritus a través de Alessandro Coiler, uno de los mayores satanistas modernos, uno de los más grandes satanistas de la era moderna. También fue llamado por Lucifer y fue usado por Lucifer. Se le dio el poder y hizo un pacto directamente. Y él hablaba de las revoluciones. Y de esas revoluciones que hasta hoy, actualmente, afecta a nuestra sociedad y a esos satanistas que aún están dentro de la sociedad secreta, utiliza de forma clandestina, los usan de forma estratégica para que la persona, el ser humano, no se dan cuenta de que son trampas que alejan al ser humano de Dios, su creador, a odiar a su Dios, su creador, y también a odiar a su prójimo, de esas revoluciones. Primera revolución es esta revolución social. ¿Cuáles son las revoluciones sociales? La revolución social que aprendemos en el mundo satánico de la sociedad secreta con los espíritus. Es una forma de inversión de valor en la sociedad, en todas las comunidades, en todos los países, en todo el mundo en general. La inversión de los valores morales, la inversión de los valores morales. Escucha lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 5, versículos 18 a 20. Dicen lo siguiente. Ahora, fíjese, todo lo que hacen los satanistas lo sacan de la Biblia. Los satanistas de alto nivel, ellos sacan sus cosas incluso de la Biblia, porque tienen que hacer lo contrario de lo que está en la Biblia Sagrada, que es la palabra de Dios escrita en forma escrita y en lenguaje humano. Entonces, él retira lo mismo de allí. Allí dice lo siguiente. Pobre de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. De esta forma, la inversión de valores, cuando llamamos al mal bien o al bien mal, y llamamos bien mal, estamos siendo parte de esa revolución social, en el sentido de la inversión de valores morales. Ok, voy a preguntar a nuestros hermanos adultos, los mayores, en la época, hace 30 años o hace 35 años, la realidad no era como hoy, la juventud no era como es hoy, la juventud hoy está expuesta, es la globalización la que nos unió. Yo estoy aquí en Angola, mis hermanos están allá en Bolivia, me están siguiendo de forma indirecta. Puedo hacer una llamada y hablar con mi hermano, el pastor David Gates, que está en Bolivia, hablar con él directamente. Estamos en la época de las industrias, ¿vale? Estamos en la época de la tecnología. Entonces, en la inversión de valores a nivel global para preparar a la sociedad, porque aprendimos que a través de las enseñanzas satánicas, para preparar a la juventud, para preparar a los niños, porque los niños son los futuros jóvenes y los futuros jóvenes son los futuros líderes. Son ellos los que van a mandar, son ellos los que van a liderar. Entonces es la mejor forma de controlar la mente de los niños y la mente de la juventud, mantenerlos a través del sistema de la inversión de los valores sociales, de enseñarles a llamar al bien mal y al mal bien. Y también el sistema del relativismo. El relativismo moderno, todo es relativo, puedo hacer lo que quiera. Lo que es malo para ti no es malo para mí, puedo hacer lo que quiera según mi realidad, según mi pensamiento. Eso es parte de la inversión del sistema.
de la inversión de valor dentro de la sociedad. Y la segunda revolución que aprendimos allí, que yo aprendí allí, es la revolución sexual y la revolución de homosexualismo o homosexualidad, de la homosexualidad. La revolución sexual o el sexo libre, ¿en qué sentido? Eres libre de tener sexo en el momento que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, donde quieras, hazlo, ¿ok? ¿Por qué de forma libre, de forma liberal? Y en ese sentido es parte de las revoluciones para preparar a la sociedad y no recibir a aquel que ha de venir. ¿Quién ha de venir? Cristo. El verdadero Cristo que está por venir. Entonces preparar las mentes de los niños y jóvenes actuales de forma invertida es la mejor manera de destruir la sociedad futura. Es de esta manera para que él no esté desprevenido para recibir al que ha de venir, que es Cristo. El verdadero Cristo que murió en la cruz y que volverá. Pero para recibir al que también ha de venir, que es llamado Maitreya, aquel que ha de venir también con semejanza, se personificará en la imagen o la venida de Cristo. Entonces, preparar esta sociedad para recibir al anticristo. Aprendíamos de esta manera. Y la otra revolución es la revolución. Recuerda que la sociedad más poderosa actualmente es la sociedad de los hombres sexuales. ¿Ok? Entonces es parte de las revoluciones. Observa que antes, hace más de 30 años, esa sociedad o esa asociación era tan cerrada que no podía manifestarse. Pero hoy, debido a la globalización y a las revoluciones sociales, es global que cada uno ahora elige aparecer de forma libre y explicar que soy homosexual, que soy transexual. Sepa que esto es una enfermedad, ¿ok? Mental. Esto hace parte del gran conflicto. Preparar a la sociedad también hace parte de las revoluciones. No estoy condenando a mis hermanos y hermanas que forman parte de esas asociaciones. Las personas pueden decir, estoy presenciando lo que presencié del otro lado sobre cómo controlar la sociedad y cómo empoderar a estas sociedades para que puedan crear la inversión de valor e implementar el aumento de la inversión de valor, el relativismo social. Que Dios pueda acompañar y pueda guardarnos de estos. Ahí también tenemos las revoluciones de drogas libres, de drogas legales e ilegales. El sentido de la revolución de las drogas legales e ilegales es que, solo recuerda, que las drogas más perjudiciales, más peligrosas, son las drogas legales en las que la persona va consumiendo, va destruyendo su mente. Y destruyendo su mente, esta persona o este joven, este niño, este adulto, se vuelve vulnerable. Tendrá una mente sin control cuando consume drogas legales o ilegales. Y eso lo aprendimos. Todavía lo recuerdo como si fuera hoy en viajes nacionales e internacionales. Es increíble. Se llama la atención a los gobernantes de cada país, a todos los líderes máximos, como estamos hablando, a los presidentes de cada país, para que aparentemente hace parecer en la sociedad, en la masa popular, que están combatiendo contra la corrupción, que estaban luchando contra las drogas ilegales. Pero en realidad, detrás de todo, quieren que las drogas legales e ilegales lleguen a todos, para que todos consume la juventud, los niños, los adolescentes consuman estas drogas y ellos debilitan, destruyen a sus propias familias, destruyen a sus propias conciencias para que no tengan control, para la destrucción de la sociedad futura. Entonces, las drogas legales son más peligrosas, pueden llegar a ser más peligrosas que las drogas ilegales, pero en la lucha contra las drogas legales e ilegales que vienen a destruir nuestra sociedad, que vienen a destruir las familias, vienen destruyendo iglesias, son parte de las revoluciones para destruir la mente humana, para controlar la mente humana en todas las comunidades, en todas las áreas. Las drogas no se pueden combatir, aprendimos.
allí y nosotros íbamos a hacer. Yo observaba a los líderes máximos de la sociedad en la que yo formaba parte, iba a estar en las reuniones en las que yo participaba también, reuniones nacionales, y en el ámbito internacional hablaban categóricamente a la lucha contra las drogas de manera parcial para que la masa popular vea que el gobierno está combatiendo contra las drogas. En realidad es la apertura, es la puerta para la destrucción de la mente humana y también la revolución satánica o la revolución de los pactos satánicos. En esas revoluciones es que todos los líderes religiosos, todos aquellos que quieren recibir talento, quieren recibir el poder, era una cuestión de llegar hasta nosotros, ¿de acuerdo? Cada uno de acuerdo con su realidad, cada uno de acuerdo con su localidad en el mundo, cada uno en su país, cada uno en su provincia. Entonces nos comunicábamos porque éramos espíritus, canales de los espíritus. Los espíritus hablaban conmigo. Por ejemplo, los espíritus hablaban conmigo y yo anunciaba lo que oía de ellos a otras personas que lo querían. ¿Qué pretendían? Disculpa. ¿Qué pretendían? ¿Ok? Seguir también las reglas, pero formaban parte de las sociedades secretas más bajas. Entonces, les enseñábamos esos memes. Quiero hacer un pacto, quiero ser líder religioso, pero quiero hacer milagros, quiero aparentar o quiero engañar, crear ilusiones ópticas en la vista de todos sus creyentes. Entonces aparece, recibe, haz un pacto, vende tu alma, recibe el poder para que tú aparece frente a tu propia iglesia. Y para los músicos también, cada uno, para los políticos, cada uno en su área se les da la oportunidad de tener el pacto, que es satánico de forma moderna, ¿ok? Porque actualmente en la iglesia, puedes ir a una iglesia donde también recibirás un pacto satánico. Puedes vender tu alma. Hace mucho tiempo las personas que eran mágicas se escondían en casas, en cabañas. Los curanderos tradicionales, espirituales, los espíritas, ellos tenían, en ese entonces, basta recordar a nuestros mayores, preguntar a nuestros mayores que están allí con nosotros, hace 30 años, 35 años. Estas personas tenían sus cabañas, donde la gente iba a consultarles para adivinar, eran considerados como mediums, y allí la persona iba y esa persona hablaba conforme a través de los espíritus, pero eso ya no existe, porque ahora existen, esas mismas personas están dentro de las iglesias, cada uno con su pacto, y los músicos también, deportistas también a los actores de películas, cada uno en su esfera. Haz tu pacto, vende tu alma y hereda el poder, hereda el don para que haga. Y estas personas que reciben estos pactos también son utilizadas como canales, son usados como cebo. Imaginemos un anzuelo, ¿ok? Cuando un pescador lanza un anzuelo, el pez no ve el anzuelo, simplemente ve el cebo en el anzuelo. No puede ver el anzuelo. Entonces, es de esta manera. Esas personas que hacen pactos son autorizadas como cebos. Les dan fama, les daban fama, dinero, todas las cosas que eran necesarias, una vida fácil, una vida buena, para que las personas normales cubrieran a esas personas. Principalmente para la juventud y los adolescentes. Quiero ser como tal persona, quiero ser tan rico como esa persona y quiero hacer exactamente lo que él está haciendo. Entonces toma este modelo, pero no sabe que él está siendo usado como un señuelo. Detrás de eso hay un anzuelo. Es una realidad que era satanista, pero tenía un espíritu frío, vacío y oscuro. Yo tenía un vacío existencial. Todos los satanistas, ellos podían parecer tenerlo todo. Él puede parecer tenerlo todo. Puede tener avión privado, puede tener casa privada, puede tener mansión privada, muy rico, millón y billones de dinero en sus cuentas. Pero sin embargo, hay algo en común. Por eso les digo a estas personas en particular, si quieren hablar conmigo, contáctenme de manera particular. Vamos a describir la realidad del otro mundo, la realidad caótica del otro mundo. Tenía un vacío existencial. En todas las reuniones, una de las más memorables para mí internacionalmente ocurrió en India, donde estaba presente. Los sacrificios que se hacían de personas, los espíritus clamaban cada vez más
más y más. Y por primera vez sentí remordimiento. Sentí el dolor de la muerte de muchas personas, muchos niños. Tal vez ya has oído hablar de hogares o de casas. El lado de acogida de niños de formas nacionales e internacionales. Son esos lugares donde miles de personas, grandes hombres de la sociedad, iban a buscar a los niños allí. Yo acompañé ir a buscar a los niños allá para el sacrificio. Es allí donde solían ir a buscar. Esta vez en la India estaba presenciando el sacrificio. Me puse triste. Por primera vez tengo un vacío existencial. Todos los satanistas de alto nivel pueden aparentar todo el tiempo, pero tienen el vacío existencial. Esto es algo común, el vacío que hay dentro de mí. Por la noche ellos no duermen, yo no podía dormir, no tenía paz, no sabía lo que era tener paz, no sabía lo que era tener felicidad. No lo sabía porque me enseñaron a ver al ser humano como un sacrificio. Ver al ser humano como un animal que no debe vivir, debe ser sacrificado. En esta reunión volví a casa nuevamente en Angola, Luanda, y ahí empecé. No sé si fue el poder del Espíritu Santo que comenzó a trabajar en mi conciencia. Recuerdo la última vez que fui a la provincia de Cabinda. La provincia de Cabinda es la provincia más al norte de Angola. Es que allí estaban los misioneros como nuestro hermano David Gates y otros también que están acompañando o que realizaron este programa. Eran misioneros que estaban acampando en aquella provincia para anunciar el evangelio de Cristo, y esos misioneros, los agentes activos que estaban allí, intentaron atacarlos, pero no lo lograron. Entonces los ángeles me llamaron para que pudiera llegar allí y estudiar los métodos que deberíamos utilizar para destruir a esos misioneros, para alejar a esos misioneros de ese lugar, porque estaban siendo una amenaza para ese territorio estatal. Su presencia estaba causando incomodidad. Solo recuerda que la presencia de un misionero consagrado es una amenaza para el reino de las tinieblas. Es una amenaza para la sociedad secreta satánica. Entonces, con esto me llevaron por Los Ángeles de noche. Antes incluso de que llegáramos a la casa donde estaban acampados los misioneros, apareció un ser de luz y él dijo: no toquen mis joyas valiosas, no toquen mis joyas valiosas. Dios te considera como una joya valiosa. Dios nos vería como joyas preciosas. Regresé a casa con los ángeles. Pregunté a mis ángeles que me acompañaban, a los espíritus que me acompañaban, ¿quién es ese? No me dieron respuesta porque él era un ser como con la semejanza de ser humano, pero que emitía luz propia. Emitía su propia luz. Conocía a los ángeles. Yo veía a los ángeles, convivía con los ángeles. Es solo para decir que la diferencia entre un ángel caído y un ángel de Dios, solo en sus actividades. Si hay dos ángeles de pie, uno de Dios y uno caído, es Satanás. Él, sin ninguna función, no podrás ver, no podrás detectar la diferencia. No puedes detectar la diferencia porque son similares. No sigas lo que dicen los medios. No son seres oscuros, seres feos, no. Los ángeles caídos son seres de luz. Un ángel de Dios y un ángel caído, sin tener pie, sin ninguna función, no podrá detectar quién es un ángel malo y quién es un ángel bueno, porque son similares, emiten la misma luz. Dios no les quitó nada, solo para decir eso. Entonces acompañaba eso. Llegué y pregunté, conocía a los ángeles, conocía a quién era Lucifer porque convivía con él. Él también hablaba conmigo. Y también visitaba el lugar donde él estaba, donde él vive, hasta en este mismo momento. Su trono aquí en la tierra solo está en un lugar específico. En un lugar específico, exacto. Él no sabe lo que pasa en el mundo. Recibe información a través de los ángeles normales, de los ángeles mensajeros caídos. La información que recibe de todo el mundo, lo que está sucediendo en todo el mundo. Y él está informado de esto. Entonces, el tiempo pasó y apareció un misionero llamado Benwin de la Ventura y comenzó a dar una clase. Me educaron para nunca entrar en contacto, especialmente con los adventistas del séptimo día. No podía contactarlo en detalle, pero esta vez, esta bienvenida de Laro Ventura era un adventista.
y me hablaba de la Biblia. Me hablaba acerca de un hombre llamado Cristo, que tiene el poder de liberar a las personas. Independientemente del lugar en el que estés, independientemente del área en la que estés. Él hablaba de ese Jesús. Apareció 3 veces en el lugar donde vivía, en la ciudad. Él trabajaba cerca de la ciudad y hablaba de Cristo cuando pasaba por allí. Pero los ángeles se agitaban porque no querían que lo viera. Por última vez que yo recuerde, me habló como alguien que conoce mi vida, que conocía mi realidad. Hablaba de un Cristo y ese Cristo tiene el poder de la liberación. A partir de ese momento comencé a crear el deseo dentro de mí mismo, porque no podía manifestar la insatisfacción a los demás, porque ellos matan sin piedad, no importa cuál es tu categoría. Ellos matan. Empecé a sentirme insatisfecho. Ahora tenía el deseo de conocer a ese Jesús. Si este Jesús realmente es real, que aparezca para mí, quiero hablar con él de manera personal. Quiero conocer a este Jesús tal como él dijo. Si ese Jesús realmente es real y existe y murió realmente en la cruz, como dijo ese señor, y tiene realmente el poder de liberarme, porque lo seguí, lo testifiqué mucho. Muchas personas influyentes, políticos e influyentes en el mundo, que intentaban salir de la sociedad secreta, de una de las sociedades secretas, pero fueron asesinados por los espíritus. Personas importantes que fueron asesinadas, no a personas normales. Estamos hablando de personas ricas y riquísimas, con miles de millones de dólares. Eso es lo que estaba diciendo. Fueron asesinados porque intentaban escapar de este método, de este sistema cerrado. Entonces necesitaba buscar si ese mismo Jesús tiene el poder de liberarme, que aparezca, quiero hablar con él. El tiempo pasaba y cada vez más cuestionando y buscando a este ser. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba en mi cuarto, en mi cama, y por primera vez apareció como si fuera una luz en mi habitación donde yo estaba. Y esta luz que apareció, los ángeles que estaban conmigo me acompañaban desde mi nacimiento, desde el vientre de mi vida, de mi madre, hasta ese preciso momento. Fue la primera vez que se alejaron de mí. Yo estaba acompañado por más de 3 ángeles, más de 20 ángeles que me acompañaban, que siempre estaban conmigo, que me protegían, porque para que no pudiera tomar mi propia decisión, tengo que seguir los principios conforme me enseñaron. Y esa fue la primera vez que esos ángeles se fueron de mi presencia por la luz que había allí. Y esa luz fue aumentando, y esa luz paralizó los miembros de mi cuerpo, pero mis ojos estaban abiertos. Se paralizó mi cuerpo para que no pudiera moverme, pero abrí los ojos. Y esa luz era un ser similar a aquel ser que había visto en Cabinda. Era un ser de luz que emitía luz propia, semejante al ser humano, pero no tenía alas. No era semejante al ángel, era semejante al hombre. Y le dije, me hacía preguntas en mi conciencia y él empezó a responderme. La primera vez que me respondió fue, te creé para algo mejor. Este ser me dijo, te creé para algo mejor. Dios nos creó para algo mejor. Dios y yo, tú y yo, fuimos creados para algo mejor. Dios nos creó para algo mejor. Ese mismo ser empezó a hablar. Yo comencé a hacer preguntas. Y antes de que él comenzara a responder, me dijo, ten paz. Por primera vez, desde que nací hasta ese momento exacto, eso fue en 2018, junio de 2018, como si fuera el mes pasado, ¿ok? Junio de 2008, es junio de 2008 en que ese ser apareció y él hablaba conmigo. Yo le respondí y él era más allá de mi mente. Empecé a entender que estaba ante alguien superior, estaba ante alguien, una entidad superior, de un ser omnisciente, porque él leía mis pensamientos. Y él respondió. Comenzó a responder y contó la historia de mi redención, y al final de todo, él contó, me mostró las señales. Esas señales aún existen, ¿no? Él me mostró las señales de los clavos, de que yo soy el que murió en la muerte de la cruz para la salvación de toda la humanidad. Y aparecí aquí porque tú pediste, tú clamaste, yo soy el hombre de la cruz. Yo soy ese hombre que fue enseñado a no amar para odiarlo, pero yo soy tu creador. Este mismo ser, comencé a llorar
me desparalizó y me arrodillé. Y por primera vez que empecé a llorar decía, Señor, perdóname porque llamé Padre a quien no lo era, que Dios, Jesucristo, se me apareció de manera personal. Él también puede aparecerte de manera diferente. De acuerdo con nuestra realidad, de acuerdo con nuestra fe, Él se manifiesta. Ese mismo Jesús que se me apareció también puede aparecerte a ti. Ese mismo Jesús que hoy sirven. Desde ese momento he estado sirviendo a Jesucristo. Ven a testificar de lo que Dios hizo por mí y lo principal para el satanista, especialmente para aquellos que forman parte de las sociedades secretas. Les hablo directamente que hay esperanza. Sí, hay esperanza. Yo estaba en ese lugar, sé lo que estás pasando. Conozco la realidad, el vacío existencial del alma, conozco el miedo que enfrentas, pero ese Jesús que me liberó es el mismo Jesús que también puede liberarte. Es el mismo Jesús que puede salvarte. Hoy testifico, a pesar de las luchas, escribimos un libro por la gracia de Dios que cuenta mi historia. El libro está disponible en Amazon, en la aplicación de Amazon, en español y también en inglés y también en portugués. Si quieres encontrar ese enlace de ese libro, solo entra en Amazon y busca el libro del hermano Gabriel Estevno. Encontrar de forma más detallada está en el libro, ya está también en español. Y para nuestra juventud en Bolivia, dicen, van a encontrar este libro. El libro es rescatado del Reino de la Estrella, pero está en español, porque está en español. También lo tenemos en portugués e inglés. Tenemos estas tres versiones. Que Dios nos acompañe, que Dios nos guarde, que este mismo Jesús que se me apareció es el mismo Jesús que puede aparecerte a ti. Dar fuerza en esta gran batalla espiritual, en esta gran batalla para darnos fuerza a nosotros como juventud y nuestros niños también, los adolescentes. Que Dios continúe bendiciéndote, que estás al otro lado, siguiendo con nosotros. Dios sea alabado, Jesucristo sea alabado, porque Él es real para mí, porque tengo evidencia, mi existencia hasta este mismo momento. Es por la gracia de Dios. Incluso en este momento no me fui de aquí porque me sentía mal. Me estaba sintiendo realmente mal, ataques espirituales. Está bien en esta gran batalla, pero le pedí a Dios que me ayudara, que me diera la oportunidad de predicar, que Dios nos acompañe y nos bendiga según su voluntad. Entonces, sea esa la voluntad de Dios, lo que está escrito. En 1 y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, quien está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya son parte del pasado. Ahora, la experiencia pasada es pasada, la nueva experiencia es la más válida. Nuestra relación con Dios debe ser diaria. El encuentro con Cristo no es garantía de la salvación, pero permanecer en Cristo Jesús, consagrándose diariamente, buscando cada vez más el poder de Dios para estar con nosotros. Y transformar nuestro carácter es lo más importante. Por lo tanto, por eso murió Jesús, para transformar nuestra mente, para transformar nuestro carácter. Y Satanás también usa, del otro lado, métodos y medios para destruir nuestro carácter, para destruir nuestra mente. La elección es tuya, la elección es mía. La mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. ¿A quién le vas a entregar tu mente? ¿A Dios? Si quieres entregar tu mente a Dios en este mismo momento, podemos hablar con el Papá del cielo. Señor Jehová, nuestro Dios, muchas gracias. Qué oportunidad tan maravillosa nos concede el Señor Jehová, y muchas gracias por haber enviado a Jesucristo a la muerte. Muriendo para rescatarnos de las tinieblas, para rescatarnos del mal. Pedimos en los méritos de Jesús que nos conceda el Espíritu Santo, que nos guarde, nos convenza del pecado, de la justicia y del mal, nos convenza del mal y nos ayude a andar en tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos acompañe. Dios te bendiga. Amén.